Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por comparecer a esta convocatoria de conferencia de prensa. Hoy estaremos tocando esencialmente dos tópicos. El primero va a ser la propuesta legislativa que va a estar presentando el Partido Independentista Puertorriqueño en el próximo cuatrenio sobre el tema de la corrupción gubernamental. Y como segundo tópico, yo estaré abordando el tema de mi reintegración a la campaña electoral luego de las circunstancias que ustedes conocen sobre la salud de mi hijo Gabriel Enrique Dalmau. Como ustedes conocen, en días recientes, lo que ha ocurrido con respecto a la publicidad sobre cómo se ha manejado el financiamiento de la campaña del Partido Popular durante el pasado evento electoral representa el recordatorio más reciente que el germen del inversionismo político es la causa principal de la corrupción gubernamental. Yo había planteado en la pasada campaña, lo reitero ahora, hasta que no haya una transformación profunda sobre cómo se maneja el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico, continuaríamos viendo el trágico desfile de funcionarios gubernamentales ante los tribunales, respondiendo a lo que es el pago de favores para financiar campañas electorales. Por eso que ante ese contexto y fuera de lo que es las consignas de campaña, las garatas electoreras, de forma muy seria, el licenciado Denis Márquez, aspirante a la Cámara de Representantes, y este servidor queremos utilizar este contexto de reflexión para reiterar el compromiso que tenemos para el próximo cuatrenio, impulsar un plan anticorrupción que ataje de forma contundente el inversionismo político. Ese plan va a ser la base de un plan mucho más ambicioso, pero se recoge en varios puntos que serán de los primeros proyectos que radicaremos iniciada la próxima sesión en el próximo cuatrenio. En primer lugar, vamos a presentar legislación para limitar los gastos de campañas políticas y los periodos en el que se llevan a cabo las mismas. Vamos a establecer topes limitados y financiamiento público moderado que se ajuste a las realidades fiscales del país, pero que permita en términos constitucionales prohibir la aportación privada en campañas políticas. Estas iniciativas estarían acompañadas de la obligación del Estado de proveer espacios informativos, tanto en las emisoras del Estado de televisión y radio, para informar al país sobre propuestas de los distintos candidatos y candidatas, de manera que mediante un criterio de espacio igual haya oportunidad de informar propuestas sin tener que recurrir necesariamente a lo que es el inversionismo político privado, que de nuevo ha sido ese germen que ha corrompido la función gubernamental en nuestro país. En segundo lugar, queremos impulsar legislación para dar publicidad a procesos de subastas en todas las ramas de gobierno, la ejecutiva, legislativa y judicial, y la contratación de servicios profesionales que estén sujetos a esa misma publicidad, para que el país conozca cuáles son los procesos, las etapas en que se encuentran los mismos, quiénes licitan para esos procesos de subasta, los criterios utilizados en cada una de las entidades gubernamentales, y que el criterio de divulgación y transparencia rija todo proceso de subasta gubernamental. En tercer lugar, queremos colaborar con instituciones fiscalizadoras para extender sus facultades mediante enmiendas a las leyes habilitadoras de esas entidades, de forma que puedan actuar de forma pronta y diligente ante actos de corrupción. En cuarto lugar, deseamos crear, mediante ley, la oficina del auditor municipal,
que esté adscrito a la asamblea municipal y no al alcalde del municipio, de forma que esa oficina responda también a todos los integrantes de la asamblea municipal, y eso permite una transparencia, fiscalización de todos los componentes de la asamblea municipal, independiente y autónoma de lo que son los criterios del gobierno municipal en control de los alcaldes. También, en quinto lugar, vamos a impulsar legislación y poner en vigor aquella existente que permita mantener un registro de personas convictas de corrupción para impedir y convertir en ilícita la contratación gubernamental de personas o entidades que estén inscritas en ese registro, de manera que evitemos no solo que se beneficien económicamente esas personas, ya sean figuras naturales, personas naturales o jurídicas, sino que además no se valgan de alter ego o de artimañas legales para poder lograr beneficios económicos a cambio de lo que son aportaciones económicas a campañas políticas. En séptimo lugar, queremos establecer criterios de fiscalización para la contratación de servicios profesionales en aquellas áreas en donde tenga que haber divulgación sobre servicios brindados y las prestaciones con respecto a los pagos que se hacen para dicha contratación. Y en octavo lugar, utilizar la penalidad de confiscación de propiedades y bienes de personas vinculadas a actos de corrupción en el ejercicio de su función gubernamental, de forma que no utilicen la protección del desempeño de sus funciones de gobierno para evitar tener que responder individualmente de aquellas acciones ilícitas que les benefician a ellos económicamente o a los que respondan en términos de su función gubernamental. Estas son solo algunas de las propuestas que vamos a estar impulsando en términos legislativos, pero como yo he dicho anteriormente y lo reitero, la ética y la moral no se legislan. Por lo tanto, estos son instrumentos para evitar al máximo lo que pueden ser actos ilegales y de corrupción gubernamental que ha sufrido a nuestro pueblo y que le ha causado un daño incluso en lo que son los bienes y los haberes públicos de los cuales todos los contribuyentes aportamos. Por lo tanto, aparte de estas herramientas que estamos proponiendo hoy, es importante que el electorado individualmente y en una función cívico-electoral examine con rigurosidad a aquellos que se someten al escrutinio de su juicio en estas próximas elecciones y no se dejen llevar ni por las consignas ni por los llamados retóricos, sino por el historial y las acciones. Y digo esto, a mí no me gusta hablar de mí, pero sí voy a hablar de la institución que represento. Digo esto habiendo sido yo el único candidato a gobernador que en las pasadas elecciones no recibió señalamiento alguno de violación de ley en el uso de fondos del financiamiento de la campaña política. De los 6 candidatos a la gobernación, otros 5 recibieron, referidos al Departamento de Justicia, señalamientos de violaciones de ley, multas de parte del Contralor Electoral, por no decir órdenes de devolución de dinero mal recibido. En el caso del Partido Independentista Puertorriqueño y este servidor, no hubo un solo señalamiento de mal manejo. Las cosas se pueden hacer bien en cumplimiento de los criterios y las rigurosidades más altas de ética y de buen uso de los fondos de campaña. Alternativas hay. Lo que hay es que apoyarlas con el voto y fortalecer esos reclamos. Antes de entrar al segundo tópico, yo quiero dejar con ustedes al licenciado Denis Márquez Lebrón, candidato a la Cámara, para que él pueda hacer unos señalamientos más específicamente en el contexto de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Muy buenos días a todos. Como señala el compañero Juan Dalmau, a base de todos los acontecimientos durante los pasados días, de testimonios, aceptación
de diversas figuras en Puerto Rico de ser parte de un esquema de corrupción en el uso de fondos en las campañas políticas, nosotros, los candidatos legislativos del PIB, hacemos un emplazamiento al Departamento de Justicia, particularmente al Secretario de Justicia, para que de una vez y por todas inicien una investigación sobre las violaciones a las leyes electorales en Puerto Rico y a la ley de financiamiento público de campaña, sobre la posibilidad de toda la comisión de delitos por todos estos grupos de personas, incluyendo funcionarios públicos que han surgido, que han sido parte de este esquema de corrupción política y de inversionismo político en las campañas durante el 2012. De igual forma, ese emplazamiento va al Contralor Electoral para que inicie las investigaciones de rigor ante el uso de fondos públicos y el uso de fondos de campaña obtenidos de manera ilegalmente. Y en tercer lugar, hacemos también un emplazamiento al Partido Popular y particularmente a su presidente, que ha estado durante todos estos días hablando de moral, de ética y de candidatos, a que devuelvan todo ese dinero obtenido ilegalmente. Es importante señalar que el Partido Popular parió fondos privados y obtuvieron fondos públicos para su campaña. Y ese pareo utilizaron dinero ilegal, utilizaron dinero corrupto y lo presentaron ante el gobierno de Puerto Rico para que le parearan esos fondos. Lo menos que puede hacer el Partido Popular es devolver todo y cada uno de ese dinero al gobierno de Puerto Rico, porque dinero obtenido ilegalmente no puede ser dinero que podía ser utilizado para parear para las campañas políticas. Ese es el emplazamiento que nosotros hacemos en el día de hoy. Y de igual forma, al Partido Popular y particularmente a los representantes, que muchos de ellos han estado de manera aliada al pasado presidente de la Cámara de Representantes, pero han guardado silencio durante más de 5 meses a todo ese esquema de corrupción en la Cámara de Representantes. En enero pasado anunciaron que iban a hacer una investigación y una auditoría y ninguno de ellos ha exigido el resultado de esa auditoría. Ninguno ha hablado del esquema de corrupción en la Cámara de Representantes. Ninguno ha hablado de por qué todos esos funcionarios de la Cámara de Representantes se han declarado culpables. Los que han optado por el silencio acomodaticio para de esa forma ser cómplices de todo ese esquema. Esos son nuestros emplazamientos y nuestros señalamientos ante ese cuadro claro de corrupción política, de inversionismo político por parte del Partido Popular durante la campaña pasada, que se ha demostrado durante todos estos días. Antes de entrar al segundo tópico, ¿alguna pregunta, duda? Roberto. ¿Representa esto una oportunidad en el caso de Denis para que logre entrar como por candidatura mixta, voto así íntegro, pero votando por Denis? La caída de Perelló me refiero. Bueno, yo estoy seguro que él tiene una respuesta. Yo sé que no lo ve así, pero, claro, pero en términos técnicos se puede ser. Yo creo que es un recordatorio al país de que hay personas comprometidas que están dispuestos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Esa es mi opinión. ¿Pero se abre la oportunidad o no se abre? Yo creo, ¿Sí que, no? yo creo que Denis sí se ha ganado esa oportunidad por mérito propio, no por las deficiencias de otros, sino por su haber. Por eso señalo que es un recordatorio. Aquí hay personas comprometidas. Denis Márquez tiene un historial, no hablará de él mismo, pero tiene un historial de compromiso con luchas sindicales, con luchas de trabajadores, estudiantes, con sectores menos afortunados en Puerto Rico. Y por lo tanto, sí, yo creo que es una oportunidad para que el país pueda poner lupa sobre cada uno de los candidatos. Y yo particularmente me las juego todas por el candidato que me acompaña en esta papeleta a la Cámara. Pregunta. ¿Ustedes revisaron si esta legislación que ustedes pretenden impulsar está de acuerdo con decisiones del Supremo Federal? Sí. Porque hay unos problemas ahí sobre... Sí, en primer lugar, por eso hice el planteamiento cuidadoso de que el financiamiento público moderado es lo que permite constitucionalmente prohibir lo que sean aportaciones políticas a candidatos o partidos políticos.
Sé que vas por la línea de la pregunta del caso de United y Citizens sobre el tema del financiamiento de campañas por medio de comités de acción política, por medio de lo que son fundaciones, sindicatos, etcétera. En esos casos no excluye la opinión del Tribunal Supremo Federal, que no deja de ser una imposición colonial, pero ese es un tema ya más profundo, pero dentro del marco actual a que los territorios o estados puedan establecer criterios rigurosos de divulgación a esas entidades para poder saber, por ejemplo, si un sindicato va a financiar una campaña, si esa campaña fue aprobada por la mayoría de la matrícula, que tengan que divulgar cuántos son los gastos y en qué se van a utilizar. Pero en última instancia, Obed, mi posición es, esta va a ser la legislación del Partido Independentista. Si alguien quiere ir a los tribunales e impugnarla, que la impugnen, que los tribunales decidan y que pague el precio el partido o el candidato que impugne legislación de fiscalización y anticorrupción para quedar retratado como una persona que lo que busca es flexibilizar el régimen para continuar con el mismo régimen de inversionismo y corrupción gubernamental. Y termino con una tercera pregunta. ¿No sería precisamente usted el ejemplo de que es innecesaria toda esta legislación? Porque usted no tuvo problema alguno en el 2012, ningún señalamiento, ni siquiera el PIB. Eso no es ejemplo de que el problema está en la persona y no en la legislación, porque usted siguió la legislación y no tuvo problema. Así es, mire, por eso planteaba, la ética y la moral no se legislan, pero eso no significa que hay que preparar legislación para aquellos casos que no se rigen por criterios éticos supremos, para tener esos instrumentos. Estos son instrumentos. En momentos en donde el país pueda tener un nivel de divulgación y transparencia para aquellos que estén en posiciones que no tengan esa brújula y ese norte de servicio al país. Así que tiene usted razón, hay otras formas de hacer las cosas y por eso mi llamado a un compromiso cívico electoral de la ciudadanía. Hoy día en la discusión pública donde uno va, la gente se acerca y se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Estos niveles de corrupción. Todo esto era anticipado. Desafortunadamente todo esto estaba leído. Y por lo tanto yo creo que es un recordatorio, insisto en eso, para que el país ponga lupa quienes están sometiéndose al juicio del electorado y que el electorado, lejos de las campañas publicitarias, de lejos de lo que son los estribillos, es más, por cada anuncio que usted vea, pregúntese cuál es el inversionista político que está financiándolo. Porque usted a veces ve esas campañas multimillonarias que sabemos no es peseta a peseta debajo de un semáforo recogiendo con una lata. Por lo tanto, creo que son oportunidades. Y mire que no quiero ceder a la tentación de aprovechar a 2 meses de las elecciones para lo que puede ser la manipulación de emociones con propósitos electorales. Lo estoy diciendo realmente como un llamado. En un momento de crisis para el país, esta se suma a tantas otras, el nivel de corrupción gubernamental y de conocer todos nosotros y quienes nos ven y nos escuchan en sus hogares, que esto tiene nombre y apellido y es inversionismo político. El color del momento, eso varía, pero esa figura del inversionista político a cambio de favores, lo hemos visto tantas veces y tenemos instrumentos y podemos crear nuevos instrumentos para evitarlo. Vamos a dar ese paso y el elector que asuma su responsabilidad. Déjame dejar a Denis para... Yo quisiera hacer un señalamiento con referencia a la primera pregunta. Yo te aseguro que si yo hubiese estado en la Asamblea Legislativa, luego de 20 y pico de años de asesor legislativo, de ser investigador de corrupción y de fiscalización, desde el primer momento en que se hubiese denunciado lo que estaba pasando en la Cámara de Representantes, había unos pasos mínimos que había que hacer en la Cámara. Había que, como legislador, reclamar todos y cada uno de los contratos que se otorgaron en la Cámara de Representantes, pedir cada uno de los nombramientos de estos funcionarios que se declararon culpables y comenzar unas investigaciones internas y solicitarle al cuerpo, mediante investigación interna, que se creara incluso hasta una comisión especial para investigar los asuntos internos de la Cámara de Representantes, que dispone el reglamento que esos asuntos se pueden hacer. Y de igual forma, tanto la mayoría como la minoría han guardado un silencio durante 5 meses sobre este asunto. O sea, no ha habido una acción por parte de la Cámara de Representantes, de su presidente, de la mayoría, de la minoría, sobre investigar lo que está pasando a los adentros del cuerpo legislativo al cual ellos representan. Todo el país está discutiendo
que hay corrupción en la Cámara de Representantes, que hubo un contrato mal otorgado, que hubo enmiendas a ese contrato y que hubo información sobre la Junta de Subasta. Habría que investigar también la composición de la Junta de Subasta, las actuaciones en el momento de cómo se licitó, cómo se adjudicó esa subasta. Había todo un mar de investigación y no hicieron nada, guardaron silencio hasta que en estos días todos ellos primero se arrimaron con su presidente y cuando se dieron cuenta que no iban para ningún lado, pues ya todo el mundo sabe lo que pasó. Pero esa es parte también de la función que hacen los legisladores del PIB y que vamos a hacer, estoy seguro, compañero Juan Dalmau en el Senado y este servidor comenzando en enero del 2017.